¿Alguna vez te has sentido vacío, aplastado por la presión de encontrar un propósito grandioso, creyendo que eres un fracaso por no tener un plan de 5 años? Permítame revelarte una verdad irreversible. Esa sensación de estar a la deriva, sin rumbo, no es una falla. Es la señal más profunda y auténtica de que finalmente has iniciado el camino correcto. La sociedad te ha engañado, prometiendo que tu destino es una etiqueta o un cargo a ser hallado allá afuera. Pero Carl Jung revelaría la verdad más íntima. La búsqueda incesante de un propósito de Instagram, dinero, fama, un título brillante, no es la cura, sino el veneno que genera tu vacío existencial. Estás buscando sentido en el lugar donde solo hay superficie. La apatía y la pérdida de motivación que te atormentan no son defectos. Son el grito de tu alma contra la persona, la máscara social que has estado usando. Te sientes perdido porque esa máscara, Karui, el papel que aprendiste a interpretar para ser aceptado, está colapsando. Su muerte abre un vacío aterrador, pero esencial, que es el único espacio donde tu verdadera esencia puede respirar. Lo que tú llamas fracaso es, en realidad, una crisis de trascendencia. Jung fue categórico. Lo decisivo no es lo que haces, sino cuánto resuena y tiene sentido tu existencia individual, yendo más allá de lo inmediato. El dolor de querer desaparecer o el vacío no es un error de tu sistema. Es tu psique rebelándose contra una vida no vivida, el verdadero peligro que el psiquiatra suizo advertía. Es la sombra, todos los aspectos reprimidos y auténticos de quien realmente eres, exigiendo integración. Tu destino no es un objetivo, es el proceso continuo y doloroso de individuación, convertirte en el ser único que eres. Pero hay una pregunta fundamental, una única cuestión que posee el poder de invertir esta perspectiva. Es la clave para detener la negociación de tu autenticidad y, por fin, encender tu propia luz en la oscuridad del mero ser. En el próximo segmento, te revelaré esa pregunta decisiva y por qué tu sin rumbo es una sincronicidad que te llama a la grandeza de tu propio self. Buscas la certeza de un mapa, pero la verdad irreversible es que tu propósito no es un destino a ser encontrado, es un proceso a ser vivido, y se desvela en el conflicto. Esta es la gran ironía de tu camino. El momento en que el mundo se derrumba, ya sea una ruptura, el desempleo o el vacío aplastante, es el momento más fértil. Estás siendo forzado a encarar tu propia oscuridad, tu sombra, porque la vida te ha puesto en una encrucijada donde la persona ya no funciona. Carl Jung enseñaba que la búsqueda incesante allá afuera es, en realidad, una negación de la verdad que ya existe dentro de ti. Lo que desesperadamente intentas encontrar es la totalidad de ti mismo, el self, que solo emerge cuando dejas de huir de tu sufrimiento y lo acoges como un mensajero. El propósito no es algo que se descubre, sino algo que emerge desde dentro, forzado por las crisis que exigen la integración de los aspectos reprimidos de tu psique. El vacío que sientes es, por lo tanto, la prueba de que tu destino superior está llamando a la puerta. La mayoría de las personas está buscando su propósito en el lugar equivocado, en la aprobación social, tratando de encajar en un arquetipo de éxito externo que es falso. Jung fue categórico. La enfermedad de la que se puede morir es la vida no vivida. El dolor que te consume, la sensación de estancamiento y la apatía, el languishing, es tu alma gritando para que vivas intensamente tu propio destino y dejes de negociar tu autenticidad. Has estado viviendo la vida de otra persona y ahora el inconsciente se está revelando. Esta rebelión se manifiesta como tu sin rumbo, eso. Pero existe una pregunta fundamental, una única cuestión que detenta el poder de invertir completamente esta perspectiva. Es la clave para comprender el concepto junguiano de voluntad de Dios o poder de decisión superior, donde el propósito no es sobre lo que te sucede, el hecho, sino sobre tu respuesta a ese hecho. En el próximo bloque, te revelaré cuál es esa pregunta decisiva y cómo te devuelve la autonomía emocional sobre tu camino. La gran pregunta que Carl Jung te haría en este momento de vacío es la siguiente.
¿Qué hecho de tu vida te está exigiendo una respuesta decisiva? El propósito no es una meta a 5 años, sino tu respuesta de self a los hechos irreversibles que la vida te presenta, ya sean un abandono amoroso, una pérdida de empleo o esa sensación opresiva de falta de sentido. Jung veía la voluntad de Dios o el destino como un poder superior que presenta hechos que no podemos cuestionar o cambiar. No puedes cambiar el hecho de que te dejaron, pero tu autonomía emocional reside en cómo decides vivir ese hecho. El sin rumbo es, por lo tanto, la vida interrumpiendo tu camino superficial, forzándote a tomar una decisión que honre tu verdad más profunda. Es tu alma gritando, basta de complacer, vive tu propia vida no vivida. La desesperación que sientes es la energía vital de tu inconsciente exigiendo ser canalizada en la realización de tu ser único. La trampa moderna es buscar un propósito en el dinero o el estatus, una meta vacía que solo alimenta a la persona y te aleja de tu centro. Tu verdadero destino es la individuación, el proceso de volverte consciente de tu propia totalidad, integrando el oro de tu sombra. Ese sentimiento de fracaso y desorientación es la señal de que has dejado de rendirle culto a las expectativas externas. Tienes el coraje de vivir una vida sin la certeza de un guión socialmente aprobado, y eso es el primer paso para convertirte en un faro. Permanece en el conflicto, pues es allí donde el self te revela la acción que debes tomar. En el siguiente paso, desvelaremos la solución más contraintuitiva para interactuar con ese vacío y cómo la imaginación activa de Jung te dará el poder para dialogar directamente con tu destino. El vasto vacío que te consume ahora mismo es, irónicamente, tu mayor recurso. Es un complejo o un síntoma que tu inconsciente te está presentando para que interactúes con él. La solución contraintuitiva de Jung es, mira el hecho, mira lo que el alma quiere. En lugar de huir de tu apatía y buscar frenéticamente una nueva distracción, debes girar tu mirada hacia la oscuridad. El vacío no es tu enemigo. Es el mensajero de una necesidad profunda por completitud. La vida te está obligando a detenerte para que te preguntes, ¿qué parte de mí ha sido ignorada, reprimida o no vivida? La desesperación que sientes es la energía psíquica de tu sombra y de los aspectos olvidados de tu ser que están exigiendo ser reconocidos. Este es el momento de la verdad, donde la individuación te pide coraje para ser tu ser más singular. Aquí es donde entra el poder transformador de la imaginación activa. No es una simple fantasía, sino una técnica junguiana para dialogar directamente con el destino que yace oculto en tu psique. Si te sientes sin rumbo, cierra los ojos y visualiza ese sentimiento. ¿Qué forma tiene? ¿Qué te dice? Al interactuar con el vacío o la falta de propósito, como si fuera una figura con vida propia, estás accediendo al self, desvelando su necesidad. El propósito real no es un título, sino la realización consciente de tu ser único. Tu misión no es impresionar al mundo, sino encender tu propia luz. Si logras dar voz a esa parte de ti que ha sido silenciada por años, habrás dado el paso más grande hacia la autonomía emocional y hacia el cumplimiento de tu irreversible vocación interior. Pero, ¿cómo se ve exactamente este diálogo? ¿Y qué te revelará sobre la relación que terminaste? El diálogo con tu vacío interno, a través de la imaginación activa, te revelará algo crucial sobre tus relaciones. El propósito que buscabas en tu pareja era, en realidad, una proyección de la totalidad que no encontrabas en ti mismo. Cuando te sientes sin rumbo después de una ruptura, el dolor no es solo por la pérdida del otro, sino por la pérdida del espejo que sostenía tu persona y tu sentido de identidad. Jung explicó que la atracción fatal es la sombra de tu alma buscando su complemento. El destino de esa relación no era que durara para siempre, sino que te forzara a enfrentar esa carencia. El ex compañero te mostró un aspecto de ti mismo, tu animus o ánima inconsciente, que ahora debes integrar de forma independiente. Este colapso es una sincronicidad que te obliga a dejar de buscar tu centro en el exterior y a iniciar el viaje de individuación. El vasto vacío post-ruptura no debe llenarse con una nueva persona o una distracción superficial.
debe ser habitado con coraje. La vida no vivida que Carl Jung advertía se manifiesta en las relaciones donde abandonaste tus sueños y tu autonomía emocional para satisfacer la narrativa de la pareja. Tu sin rumbo es la consecuencia de haber vivido la vida de otro. Por lo tanto, tu propósito ahora no es recuperar a esa persona, sino recuperarte a ti mismo. Tu verdadera victoria es convertirte en alguien tan auténtico que tu sola presencia irradie sentido, haciendo que la pérdida de tu antigua versión por parte de tu expareja sea irreversible. Esta es la única forma de que la soledad que sientes se convierta en una soledad fecunda, el crisol donde se forja tu self verdadero. Pero, ¿cómo se aplica esto al famoso contacto cero? El contacto cero superficial como herramienta de manipulación para hacer sufrir al otro o forzar su retorno es inútil y solo alimenta tu persona herida. Lo que es verdaderamente irreversible y poderoso es el contacto cero de la sombra. La mayoría de las personas lo aplican para llenar el vacío creado por la ausencia, pero Jung te preguntaría, ¿estás usando este tiempo para buscar tu centro o solo estás esperando que el otro regrese y te lo devuelva? Tu autonomía emocional no se gana por la distancia física, sino por la distancia psíquica de la proyección que tenías sobre tu expareja. El verdadero desapego ocurre cuando integras en ti mismo los aspectos de totalidad que antes veías y deseabas en ellos. Tu propósito ahora es tan singular que el destino del otro se vuelve irrelevante para la brújula de tu self. El objetivo no es que el otro te olvide o te extrañe, sino que tú te vuelvas tan completo que el retorno de esa persona no represente una ganancia vital y su ausencia no signifique una pérdida. Tu sin rumbo inicial se convierte en un camino interior cuando te das cuenta de que la sincronicidad de la ruptura te ha liberado para hacer la única cosa que realmente importa: vivir tu vida no vivida. El dolor de la soledad es la incubadora de tu destino. Tu sombra te está pidiendo que pares de buscar tu valor en la mirada ajena y que asumas la autoridad de tu propia existencia. El verdadero contacto cero es el compromiso sagrado contigo mismo de individualizarte. Pero, desde esos, ¿cómo puede el concepto de sincronicidad explicar por qué ciertas personas parecen aparecer y desaparecer de tu vida con un patrón tan doloroso? Si te preguntas por qué ciertas personas parecen aparecer y desaparecer de tu vida con un patrón doloroso, la respuesta reside en la sincronicidad junguiana, la coincidencia significativa entre un estado psíquico interno, un complejo, una carencia y un evento externo, la aparición o desaparición de una pareja. Estas conexiones no son casualidades, sino el destino manifestándose para señalar dónde yace tu sombra no integrada. El vasto vacío que sientes antes de conocer a alguien es lo que atrae a una persona que proyecta la totalidad que te falta. Cuando esa relación termina, no es un abandono, sino una ruptura de la proyección, forzándote a internalizar la cualidad que buscabas afuera. El patrón de rechazo o abandono es, por lo tanto, el mensaje irreversible de tu self que te urge a la individuación. La sincronicidad te revela que tu sin rumbo es un imán psíquico. Atrae a las personas que te obligarán a confrontar la vida no vivida y la falta de autonomía emocional. El dolor de la pérdida es proporcional a la cantidad de tu alma que proyectaste en el otro. Carl Jung afirmaba que lo que resiste, persiste. Mientras sigas resistiendo la integración de tu sombra y buscando tu propósito en el exterior, el mismo arquetipo de pareja disfuncional seguirá apareciendo, guiado por la fuerza oculta de tu inconsciente. La única manera de romper este ciclo es detener la búsqueda externa y sumergirte en la interacción con ese complejo interno. En el próximo segmento, exploraremos cómo transformar la sensación de ser ignorado en una fuente de poder personal. Cuando te sientes ignorado o crees que tu expareja te ha olvidado, estás experimentando el dolor de la persona que se siente invisible sin un público. Esta sensación es una herida profunda que resuena con un complejo infantil de falta de reconocimiento, pero el dolor es, de hecho, el motor que te impulsa hacia la autonomía emocional. La verdad irreversible es que el self no necesita la validación del exterior.
Tu destino no depende de si el otro te recuerda, sino de si tú te recuerdas a ti mismo. Carl Jung revelaría que la urgencia de ser reconocido por el otro es la proyección de la falta de reconocimiento que tienes hacia tu propia sombra y tu esencia única. Estás buscando una luz en la oscuridad del otro, cuando tu tarea es encender tu propio faro. Transformar la sensación de ser ignorado requiere un acto de voluntad superior, redirigir toda esa energía de anhelo y resentimiento hacia el proceso de individuación. Debes hacerte la pregunta fundamental: ¿qué cualidades de mi ser me estoy negando a ver? ¿Que busco desesperadamente que el otro me confirme? El sin rumbo y el sentimiento de vacío son el resultado de haber abandonado tu propio centro. Al aceptar que el otro tiene el derecho de olvidarte, un hecho irreversible, recuperas tu poder personal para decidir lo que ese olvido significa para tu propio crecimiento. Tu verdadera victoria es que el destino del otro se vuelva completamente irrelevante para la plenitud de tu propósito. En el siguiente segmento, profundizaremos en el peligro de la vida no vivida y cómo se relaciona directamente con la búsqueda de tu sentido. La frase de Carl Jung sobre la enfermedad de la que se puede morir, la vida no vivida, no es una metáfora trivial. Es una verdad irreversible sobre la psique. Se manifiesta como el vasto vacío, el sin rumbo y esa apatía que te hace sentir que quieres desaparecer. Esta enfermedad ocurre cuando reprimes tu esencia única, tu self, para encajar en la narrativa de tu persona social o en la expectativa de una relación. El dolor que sientes es la protesta de tu alma, que se niega a negociar su destino por una seguridad superficial. Estás muriendo psíquicamente porque te has negado a vivir tu propia vida auténtica por miedo a la soledad, al rechazo o al fracaso. Tu propósito no es alcanzar una meta externa, sino tener el coraje de vivir la vida que tú y solo tú estás destinado a vivir. La intensidad del dolor post-ruptura o el vacío existencial es la energía reprimida de todos los sueños, talentos y verdades que has abandonado. Es una sincronicidad que te obliga a la individuación. La sombra te está mostrando que la única forma de sanar es encender tu propia luz en la oscuridad. El verdadero peligro no es el sin rumbo, sino el torpor de la complacencia. El propósito de tu dolor es despertarte y obligarte a tomar una decisión decisiva sobre tu propia autonomía emocional. En el próximo segmento, exploraremos el concepto del self y cómo tu sin rumbo es la señal de su emergencia. Tu sin rumbo es la señal más clara de que la persona ha colapsado y el self, el centro total y unificador de tu psique, está emergiendo. El self no se revela cuando tienes un plan de 5 años perfectamente trazado, sino en el caos del vacío y la crisis. Es el arquetipo de la totalidad que te llama a integrar tu sombra, a reconocer tu potencial único. El destino que te espera es la individuación, el proceso de volverte completo y no meramente bueno o adaptado. El dolor de la desorientación es la tensión necesaria entre lo que creías que eras y lo que realmente estás destinado a ser. Es una sincronicidad que detiene tu camino superficial. Carl Jung describía el self como la luz que brilla en la oscuridad. Cuando te sientes más perdido, es porque has soltado los rieles externos y has iniciado el camino más temido, el camino interior. La autonomía emocional no es una meta que se alcanza. Es un estado de ser que se revela cuando dejas de buscar el propósito en etiquetas o logros. Tu propósito no está en lo que haces, sino en el quién te estás convirtiendo. La irreversible verdad es que la vida te coloca en la encrucijada para que el self se manifieste, exigiendo que tu existencia tenga un sentido que trascienda lo inmediato. En el próximo bloque, conectaremos esta emergencia del self con la autenticidad que hace que tu antigua pareja sienta verdaderamente la pérdida. Tu deseo de que tu expareja sufra la pérdida de tu mejor versión es, en su raíz, el deseo de recuperar tu poder personal y tu autonomía emocional. El self emergente es la única venganza irreversible y sana. No se trata de manipulación externa, el inútil contacto cero superficial, sino de una radiación interna.
Cuando estás en el proceso de individuación, tu propósito no es ser mejor para que vuelvan, sino ser tan auténtico que tu presencia irradia un sentido que antes buscabas en la relación. La pérdida que ellos experimentan no es la de una pareja, sino la del espejo que les reflejaba una necesidad, y la de la persona que permitía la proyección de sus propias carencias. Carl Jung revelaría que tu sin rumbo y el subsecuente dolor son la forja para esta nueva versión. La sombra que estás integrando te da profundidad y magnetismo. La gente se siente atraída por la totalidad y la autenticidad. Tu destino no es ser recuperado, sino convertirte en alguien que es irrecuperable en su versión anterior. Esto es trascendencia. El vacío que abrazaste se convierte en un pozo de esencia que ahora nutre tu ser. El verdadero desapego se consolida cuando la idea de su regreso se vuelve una interferencia en el camino urgente de tu propósito. En el próximo bloque, te explicaré por qué la búsqueda de la certeza es la mayor traición a tu individuación. Tu necesidad desesperada por certeza sobre el destino y el amor es la mayor traición a tu proceso de individuación. La psique anhela lo conocido, Nietzsche, pero el self exige lo incierto. La irreversible verdad es que la vida auténtica es un camino sin mapa. Si tuvieras la certeza de tu propósito desde el inicio, no necesitarías el proceso doloroso de integrar la sombra ni la crisis del sin rumbo. Carl Jung enseñaba que el propósito no es una certeza, sino un misterio que se desdobla a medida que caminas, aceptando los hechos que la vida presenta. La persona que busca la certeza está intentando revivir la persona y evitar la confrontación con su inconsciente. El vacío y la desorientación son la prueba de que has soltado la ilusión de control. Esto es un acto de autonomía emocional superior. La sincronicidad te guiará, no a través de una hoja de ruta, sino a través de los encuentros y los conflictos significativos. Tu propósito se revela en la decisión decisiva que tomas cuando te enfrentas a un hecho doloroso, no en la planificación sin fallas. La totalidad no se encuentra en la luz perfecta, sino en el coraje de vivir la vida en la oscuridad y la duda. En el próximo segmento, te ofreceré la solución final y la técnica junguiana para sostener esta duda sin derrumbarte. La solución final para el sin rumbo y el vacío es la suspensión de la certeza, sostenida por el compromiso con la imaginación activa. Cuando la duda y la sensación de fracaso te invadan, no busques la distracción. Interactúa con ese sentimiento como si fuera una entidad viva. Pregúntale a tu dolor, ¿qué verdad de mi destino estás protegiendo? Esta técnica junguiana te permite dialogar con el complejo que está causando tu sufrimiento, desvelando la necesidad más profunda del self por la totalidad. La irreversible verdad es que al darle voz a tu síntoma, le quitas su poder opresivo y lo conviertes en un guía hacia tu propósito. Tu autonomía emocional se consolida en este diálogo interno, no en la reacción externa hacia una pareja pasada. Carl Jung nos enseñó que la individuación es el único camino que trae sentido duradero. Tu propósito no está en cambiar el hecho de la pérdida o la duda, sino en tu decisión de vivir ese hecho con autenticidad. El sin rumbo ha sido tu mayor regalo. Te ha forzado a convertirte en tu propio faro, Teo, radiando una esencia tan potente que la vida no vivida es ahora un recuerdo distante. Estás en el umbral de la totalidad. Ahora, solo resta el llamado final a la acción. Ahora que has comprendido que tu sin rumbo es el grito de tu self exigiendo individuación, debes tomar una decisión decisiva. El dolor y el vacío son tus maestros. No los ignores más. Deja de buscar tu propósito en la certeza externa y abraza el misterio de tu propia vida. La verdadera victoria es tu autonomía emocional. Quiero que te sumerjas en la sombra y la integres. Comenta abajo con una sola palabra, la parte de tu vida no vivida que la crisis actual te está forzando a vivir intensamente. Si este mensaje irreversible sobre Carl Jung y el destino resonó en lo más profundo de tu alma, compártelo con alguien que se sienta perdido y suscríbete para seguir desvelando los secretos de la psicología profunda que te devolverán tu poder personal.